Bien, buenos días. Cordial saludo a la audiencia que nos acompaña a esta hora. Les damos la bienvenida a este conversatorio Reconstruir para estar mejor, protegiendo el tejido social en la ruralidad en el marco de la COVID-19. Este conversatorio es organizado por el Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Arrancamos, tenemos unos invitados muy especiales, algunos se irán sumando en la medida de las posibilidades durante el transcurso del conversatorio, pero quiero comentarles de qué se trata este espacio. Soy Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia 2020 del Espectador, y estoy aquí por invitación de los organizadores para moderar esta conversación. Es muy importante que se pongan ahora en el centro de la conversación todas las afectaciones que está produciendo la pandemia de la COVID-19 en el mundo. Ha sido muy importante que Naciones Unidas ponga el foco en estos temas y de hecho ya ha venido realizando estos diálogos. Quiero comentarles que este es el segundo diálogo para el futuro. El primero fue sobre salud y en este de hoy nos encontraremos o nos vamos a centrar en conversar en cómo proteger a la población rural más vulnerable frente a las afectaciones a sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales con ocasión de la pandemia de la COVID-19. El Sistema de Naciones Unidas está buscando aportar a este diálogo en torno a los desafíos que enfrenta el país y buscando pues desarrollar esta serie de conversatorios que como les dije son 4, este es el segundo, el nombre es Reconstruir para estar mejor, soluciones para una recuperación económica sostenible. Y este segundo conversatorio del que hemos hablado, que es protegiendo el tejido social en la ruralidad, es liderado por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, está también liderado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Colombia y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También quiero contarles que esta iniciativa, estos conversatorios, hacen o se realizan en el marco de la conmemoración de los 75 años de la ONU y también atiende un llamado del secretario general Antonio Guterres en el sentido de estimular esta conversación sobre los desafíos y aporte que presenta la pandemia de la COVID-19 a los países, a las sociedades, y también aportar en esta coyuntura para que las naciones construyan oportunidades y promover una sociedad más sostenible, más resiliente y más inclusiva. Y bien, entrando en materia, pues una de las pocas certezas que tenemos de esta materia es la terrible afectación en el núcleo de las sociedades. Está comprometiendo la vida y la salud de las personas, pero también está poniendo en grave riesgo las dinámicas productivas y sobre todo la estructura social y económica de las naciones, que todavía no sabemos el impacto concreto y sobre todo cómo se va a hacer esta recuperación. Lo cierto es que las noticias nos llenan todos los días de información sobre cómo se han perdido miles de vidas, millones de empleos, cómo cientos de empresas han venido cerrando y pues no hay una certeza clara sobre cómo y cuándo se recuperarán. Pero también hay que tener en cuenta que hay otra serie de afectaciones. Y esas afectaciones van directamente sobre la salud, sobre la protección social y la prestación de servicios sociales de calidad. Y he aquí los retos a los que se enfrentan todos los estados, incluido el estado colombiano. Están justamente esos retos en la recuperación económica, en el fomento de un trabajo decente, el crecimiento inclusivo y sostenible, el crecimiento económico, pero además también en temas como una migración segura, que es uno de los aspectos muy importantes para Colombia. Y justamente estas son las temáticas que se tratarán en estos diálogos de los que les he venido contando y que claramente quieren poner en el centro a los grupos más vulnerables. Y les voy a contar cuál es la premisa de la Agenda Global de Desarrollo, que es no dejar a nadie atrás. Bien, y empezando esta conversación, quiero darle paso a la proyección de un video que ha hecho el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y que muestra justamente cómo la COVID está generando grandes brechas y representa desafíos en diversos sectores, pero de manera muy especial a las poblaciones más vulnerables y que en Colombia está concentrada en las zonas rurales del país. Le damos paso entonces al video. Adrual. Bueno, mientras, ok.
final que nos deja este video que nos introduce a la conversación que seguirá inmediatamente. Pero antes de eso quiero brevemente presentarles a nuestros panelistas invitados de hoy. Vamos a tener a la señora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos, al señor Ángel Custodio Cabrera Báez, ministro de Trabajo, a la señora Priscila Chuquizán, que es líder nacional voluntaria en Nariño de la Red de Adolescentes en Movimiento por sus Derechos. También nos acompañará la señora Aida Oliver, representante de UNICEF en Colombia. Estará también ahí Ítalo Cardona, que es el coordinador país de la oficina de la OIT para los países andinos en Colombia, y Juliette Rivero, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y con ellos arrancamos entonces esta conversación de hoy. Y quiero empezar por Juliette Rivero, la señora representante de la Alta Comisionada para de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con esta pregunta. Nos han dejado el mensaje que no hay que dejar a nadie atrás. Quiero preguntarle, señora Juliette, ¿qué es eso de no dejar a nadie atrás? ¿Y cómo se protege a la población en las zonas rurales afectadas por la COVID en relación con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos? Muy buenos días. Buenos días, gracias Gloria por tu pregunta y saludos a todas y a todos los que nos están siguiendo y a mis colegas de Naciones Unidas y a las autoridades presentes. Bueno, ¿qué podría decir? Colombia es un país grande, con mucha diversidad, tiene una gran diversidad geográfica y una población muy diversa que hacen que sea un país muy rico, pero también tiene desafíos y uno de ellos es la desigualdad social. Cuando hablamos de desigualdad estamos hablando del nivel de goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y también del nivel de goce de los derechos civiles y políticos, así como ambientales. En el caso de la pandemia, hemos visto que el nivel de acceso a la salud marca diferencias dentro de la población, haciendo que algunos hayan tenido mayor goce de este derecho que otros. El nivel de acceso al agua, por ejemplo, o a la información, han podido afectar la capacidad de prevenir la pandemia en ciertas regiones del país o hacia ciertas poblaciones del país. Entonces, cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, estamos hablando de visibilizar a comunidades o a personas que tienden a ser más vulnerables o desprotegidas en sus derechos, o cuyas necesidades son muy específicas y deben ser atendidas de manera específica y de manera adecuada para la protección de sus derechos. Lo que vemos en Colombia es que en algunas zonas rurales, las más alejadas y remotas, muchas de ellas pobladas por pueblos indígenas o afro, hay menor acceso a la salud, menor calidad en el servicio de salud que es prestado. En algunos lugares no hay UCIs y la gente tiene escasos medios para poder protegerse de la pandemia. Entonces, en estos casos, el Estado tiene que tomar en cuenta estas realidades particulares de estas poblaciones y apoyar de manera muy específica estas poblaciones tomando en cuenta esas vulnerabilidades. Por ejemplo, en la pandemia hemos visto que ha habido la necesidad de proteger de manera muy especial a las mujeres que han estado más expuestas a la violencia doméstica y responder a esa situación que muchas veces puede ser invisible. Entonces, la idea principal es que no podemos aplicar las medidas a todos por igual, que algunos, digamos, carecemos de la protección de nuestros derechos y el Estado tiene que hacer un esfuerzo particular para ir hacia esas poblaciones, hacia los más vulnerables. Muy bien. Señora Juliette, muchas gracias por su pregunta, por su respuesta a esta pregunta. Creo que más adelante vamos a poder de pronto entrar en temas más específicos. Quisiera seguir entonces ahora con Aida Oliver, ella representante de UNICEF en Colombia. Y UNICEF siempre ha hablado mucho de los entornos protectores y quisiera preguntarle justamente eso, cómo a través de fortalecer estos entornos protectores se puede proteger a niños, a niñas y a adolescentes en las zonas rurales en medio de esta pandemia. Buenos días. Buenos días, Gloria. Buenos días, colegas. Buenos días a todo el público. Encantada de estar aquí con ustedes. Mira, desde el punto de vista, pues, de lo que hemos venido observando
Los niños y las niñas realmente, si bien no son, digamos, impactados de manera directa por la enfermedad de COVID, sí son, digamos, las víctimas indirectas de esta situación de pandemia. Si a esta situación de pandemia, como bien decía Juliette, unimos los retos que ya esta población infantil y juvenil venía teniendo a lo largo del país, ¿no? Como en relación a los temas de pobreza y a los temas de inequidades, del tema de desigualdad, ¿no? Consideramos que hoy más que nunca cada niño y cada niña tiene derecho a vivir en un entorno, en una familia y en una comunidad que les permita crecer y desarrollarse plenamente en un ambiente seguro, en un ambiente que está protegido de todo tipo de violencias, de discriminación y abuso. Fíjate que en Colombia eso lo establece la Convención de los Derechos del Niño, y en Colombia la Convención de los Derechos del Niño no es solamente un país signatario, sino que también es parte de su constitución. Fortalecer en ese sentido los entornos protectores significa asegurar que los niños tienen el acceso a la salud, que tienen el acceso a la nutrición adecuada, a la educación de calidad, que continúa y que puede transitar, caminar, ir hacia su escuela sin problema, sin miedo al reclutamiento, sin miedo a ser abusado o a ser explotado, ¿no? Tiene derecho a una educación de calidad desde pequeñito, desde la primera infancia, a que su trayectoria educativa se mantenga, ¿no? Es decir, son entornos en los cuales se identifican claramente los riesgos, se actúa sobre ellos y se establecen mecanismos de prevención y protección que responden a las necesidades específicas, como bien decía Juliette, porque el país es muy grande, muy específicas de la comunidad y de la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos también de fortalecer las capacidades precisamente de los padres, de las madres, de la familia, de la comunidad, para que ellos puedan ser realmente actores importantes en este sistema de protección, ¿no? Pero también habilitarlos a ellos con una presencia del Estado que permita realmente garantizar que todos los programas lleguen a quienes tienen que llegar. Bien, señora Aida, muchas gracias y le damos ahora el saludo a los buenos días a la señora consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. Bueno, aquí nos estábamos uniendo poco a poco, así que bienvenida, señora consejera, y quiero seguir con usted la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera usted, señora consejera, que son los retos del Estado para no dejar a nadie atrás, que es un poco de lo que venimos hablando hoy en esta conversación en cuanto a los derechos mencionados ahora por doña Juliette Rivero en las zonas rurales de Colombia, pues ahora que nuestros problemas estructurales se han agravado con el tema de la COVID-19? Bienvenida. Gracias, Gloria, muy amable. Saludo a todas las personas que me acompañan en este panel, a Juliette, a Aida, a Ítalo, a Priscila. Mil gracias por la invitación a la Consejería Presidencial. Quiero rápidamente decir lo siguiente. El presidente Iván Duque nos puso una tarea en la Consejería Presidencial, y es que le hiciéramos un seguimiento estricto a los pronunciamientos que hicieron organismos de derechos humanos, como por ejemplo la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, lo mismo que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que generaron una serie de recomendaciones a los países en cada uno de los derechos económicos, ambientales, sociales, culturales, y la Consejería ha hecho ese seguimiento. Cada una de las recomendaciones ha tenido una diferentes decretos que ha dictado el gobierno nacional, precisamente para no dejar nadie atrás, teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, algunos sectores de la población que son vulnerables, que están en zonas rurales, en zonas de mayor pobreza, y sobre eso hay un control directo desde la Presidencia de la República. ¿Qué retos nos quedan? Sí, indiscutiblemente que las zonas más apartadas del país tienen dificultades de acceso. La topografía misma de nuestro país lleva a que haya zonas en donde es difícil acceder no solamente en vías, bien sea vías fluviales, vías de carretera, sino en general por esas condiciones de bosque, de selva, de biodiversidad.
La semana pasada estuvimos con el consejero presidencial de Seguridad Nacional visitando el Pacífico Nariñense y allí entendiendo también toda la situación, llevando dentro de un programa especial que tiene el presidente de la República que se llama Zonas Futuro, que busca garantizar la seguridad, pero también la presencia del Estado en materia social, y encontramos la necesidad de un trabajo mucho más articulado con las entidades territoriales, con gobernaciones y con alcaldías. Yo creo que allí hay un gran reto para poder tener una presencia general del Estado. O sea, no es solamente una responsabilidad de una autoridad del Ejecutivo en particular, sino que el Estado como un todo, en los poderes, en los organismos de control, pueda acompañar a las comunidades, a las organizaciones sociales en ese mejorar su calidad de vida. El reto está en la articulación del Estado. Muy bien, gracias señora consejera. Esperamos que ahora más tarde también se nos una el señor ministro de Trabajo, porque uno de los temas más sensibles también es el tema de la recuperación económica y de la pérdida de esos empleos que están afectando tanto a la sociedad colombiana. Yo quiero entonces saludar ahora a Patricia Chuquizán. Ella es líder nacional voluntaria en Nariño de una red que se llama Red Adolescentes en Movimiento por sus Derechos. La pregunta para Priscila es, desde su experiencia con el trabajo comunitario, ¿dónde están esos problemas urgentes a solucionar para promover esta protección de niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales? Y antes de la respuesta, Priscila, sí nos gustaría que brevemente nos contara de qué se trata esta red de adolescentes en movimiento, para entender cuál es el trabajo que usted hace en territorio y dónde lo hacen, y cuéntenos un poco de eso, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Priscila Chuquizán, soy líder nacional de la red de participación. Bueno, la red de participación es una red que se genera dentro de todo Colombia. Somos 30 líderes nacionales, los cuales nos encontramos en diferentes puntos de Colombia, y lo que generamos es que los niños y las niñas se empoderen en sus derechos y que ellos adquieran capacidades y habilidades para la vida, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que desde mi experiencia en los diferentes procesos de UNICEF, dentro de la Red Nacional de Participación, fortalecemos capacidades y habilidades para la vida, como son el pensamiento crítico, la resolución de conflictos, la empatía y el respeto. Y de forma transversal tenemos capacidades como la participación y el liderazgo. Bueno, también desde el proyecto de comunidades protectoras de UNICEF se ha trabajado en potencializar capacidades y habilidades para los niños, niñas y adolescentes, así como también para todo el entorno protector, es decir, con familias, con la comunidad, con las escuelas y con las instituciones. También pues se ha generado, en vista de la pandemia, se ha generado una estrategia de comunicaciones, la cual busca empoderar a los niños y niñas en sus derechos y que ellos promuevan esos derechos a más niños y niñas. Dentro del territorio, dentro de las experiencias pues, significativas, miramos que ha sido un poco complejo llegar a las zonas de más difícil acceso, donde no tienen conectividad, donde el ingreso mismo es muy difícil, ¿sí? Entonces, desde proyectos como comunidades protectoras, llegamos a estos niños y niñas a través de guías como es el ABC Protector, donde potencializamos habilidades, capacidades, con el fin de que los niños y las niñas vayan generando ese rol como partícipes y como sujetos de derecho empoderados, y también pues generar esas habilidades y capacidades con el fin o enfocadas a un proyecto de vida positivo, alejado de todo tipo de violencia. También dentro de la Red Nacional de Participación, lo que hacemos es que ahora, con el tema de la pandemia, todo pues ha sido como un proceso de adaptarse al tema de la virtualidad. Entonces, más sin embargo, nosotros seguimos acompañando a nuestros niños y niñas de Colombia, y estamos generando un movimiento entre los niños, las niñas y los adolescentes que es impresionante.
Cada día somos más niños y niñas que se están empoderando en sus derechos, en reconocerse como sujetos de derecho y empoderando a muchos más niños y niñas de Colombia. Muy bien, gracias Priscila. ¿Desde qué ciudad se está conectando hoy? Bueno, el día de hoy me encuentro en el municipio de Cumbal, el resguardo indígena de Panán. Es un resguardo que se encuentra en la zona fronteriza con Ecuador. Y pues desde acá estamos acompañando también el proceso. Muy bien, Priscila, muchas gracias. Seguimos ahora entonces con nuestros invitados. Le doy la palabra a Ítalo Cardona. Él es el coordinador país de la OIT para los países andinos en Colombia. Y la pregunta para el señor Ítalo es cómo se garantiza la vida digna de las familias rurales a través del empleo decente y cómo ha venido apoyando la OIT para que el país pueda justamente afrontar ese reto que es de los más complicados para seguir en esta vía de no dejar a nadie atrás. Buenos días. Buenos días, Gloria. Muy buenos días a la señora consejera, al señor ministro, a Priscila, por supuesto, y a mis colegas Aida, Juliet. Buenos días a quienes nos ven a través de las redes sociales. Es importante y tal vez no es casual el que efectivamente estemos hablando este día. Este día se celebra a nivel mundial la jornada del trabajo decente, Gloria. Se celebra, y teníamos una actividad más temprano con el señor ministro de Trabajo, en donde empleadores, trabajadores y representantes de diferentes entidades de gobierno estamos reflexionando sobre los retos que significa el trabajo decente. Y por supuesto, cuando hablamos de trabajo decente, estamos pensando, o como se señala en Colombia, el trabajo digno, estamos pensando efectivamente en aquel aspiración que como seres humanos tenemos para que el trabajo sea un instrumento, no solamente de instrumento de vincularnos productivamente, sino que sea un instrumento a través del cual se facilite la inclusión social, la inclusión económica, que el trabajo sea un vehículo, si quieres, para generar y para dar cumplimiento a ese principio de los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás. ¿Y eso qué significa de trabajo decente? Entonces significa por lo menos 4 pilares elementales. Un primer pilar hace referencia a la existencia de oportunidades de empleo para todos y todas, posibilidades de empleo sin discriminación, posibilidades de trabajo, para que podamos efectivamente los seres humanos, en este caso los colombianos y las colombianas, tener entonces esa posibilidad de acceder a esas opciones. Esto significa efectivamente, y está ligado con un concepto que también se señala de empresas sostenibles, es donde se desarrollan un tipo de empresas que garantizan la oferta de ese empleo para todos y para todas. Haces un reconocimiento que es un empleo con derechos, es decir, que efectivamente hay un principio, hay digamos, un corazón de derechos vinculados al trabajo y que están vinculados a los derechos humanos, que es, o sea, la libertad de asociación, la negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil, donde también UNICEF tiene un papel importantísimo y que ha estado trabajando en eso, la lucha contra el trabajo forzoso y por supuesto la no discriminación, temas en los cuales también hemos venido trabajando con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Un tercer pilar hace referencia a la protección social, es decir, que efectivamente el trabajo tiene que garantizarnos a todos un acceso a la protección social, una protección a mi salud, una protección a mi vida. Nadie nos deberíamos de enfermar, mucho menos morir por trabajar, pero efectivamente también debería de haber un escenario o un conjunto de medidas de protección. Y un cuarto elemento, que es un elemento fundamental, que es que se construyan las soluciones en el país a través de un diálogo social. Y en eso hemos estado en este ejercicio, no solamente este de la mañana, sino que anterior, bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, buscando que ese diálogo social, que esa inclusión de empleadores, trabajadores y gobierno construya estas soluciones y construya estas vías que permita generar esta inclusión. Por supuesto, cuando hablamos del sector rural, hay retos importantes, hay retos particulares que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han señalado y que la idea es cómo podemos ir avanzando juntos y juntas para que promovamos que las oportunidades de trabajo que se creen en el sector rural no dejen a nadie atrás, vinculen o propicien esta vinculación de nuevo económica, social, productiva, pero también que genere la dignidad del ser humano, la dignidad del trabajador y la trabajadora, la dignidad de su familia. Gracias, señor Ítalo.
Y entonces le damos la bienvenida al señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien se unió ya a esta conversación. Y pues bueno, creo que parte de la conversación con Ítalo nos deja servidas las preguntas para usted, señor ministro, y es pues dos preguntas en una. ¿Qué retos enfrenta Colombia justamente para promover la reactivación económica, que es una de las grandes preocupaciones en este momento en que ya estamos pensando en qué va a pasar después de la pandemia? Y pues el otro es el que también queremos escuchar, y es qué acciones concretas está llevando a cabo este gobierno para impulsar justamente la empleabilidad y la generación de ingresos para esos trabajadores y trabajadoras que están asalariados y a los que no también. Muy buenos días, señor ministro. Adelante. Bueno, creo que hay un problema con el audio. Vamos a intentar nuevamente con el señor ministro. Bueno, ministro, ¿usted nos oye? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Mira, Gloria, sí, Gloria, ¿verdad? Muy buenos días. No te escuché la parte final de la segunda pregunta. Qué pena. Claro que sí, la voy a repetir. Claro que sí, la voy a repetir. Sería muy importante si usted puede acercar un poco más al micrófono, por favor, sí, para responder. Sí. Muy bien. No, básicamente la segunda pregunta está enfocada a saber cuáles son esas acciones concretas que el gobierno nacional está llevando a cabo para impulsar la empleabilidad y para generar ingresos para trabajadores, para trabajadores rurales que estén asalariados e incluso a los que no estén asalariados también. Bueno, ok. Bueno, primero que todo, el gobierno, voy a saludar a todos, a Aida Oliver, a Ítalo Cardona, un cordial saludo, a Juliet y a Priscila también, muy amable, y a nuestra consejera, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, cordial saludo, y a todas las personas que en este momento nos están oyendo y viendo. Bueno, el gobierno nacional ha venido en los últimos días, semanas, liderando todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. Fruto de ello, pues las cifras han mostrado que el país ha tomado la senda de crecimiento. El tema del empleo se ha recuperado de una manera muy fuerte y se están viendo los resultados con el proceso de reactivación. Obviamente manteniendo todos los procesos de bioseguridad, y para eso es la tarea grande en la cual estamos empeñados nosotros. El ejercicio muy fuerte que tenemos que hacer es cómo mantenemos, en el caso nuestro, cómo mantenemos los puestos de trabajo después de una pandemia o dentro de una pandemia. Por eso todas las ayudas que nosotros colocamos y las reiteramos una vez en todos los escenarios, por ejemplo, en el tema de cómo ayudamos con el subsidio de la nómina, cómo logramos que ese subsidio se mantenga hasta el marzo del próximo año, beneficiando a cerca de 3,5 millones de colombianos, pues sobre todo de trabajadores de un salario mínimo. De igual manera, mantener, y gracias al Congreso de la República, ese subsidio a la prima de servicios en el mes de diciembre. Eso nos ha conllevado a mantener el empleo formal de una manera muy fuerte. Pero también con esta pandemia nos permitió evidenciar situaciones muy complejas. Todo lo que tiene que ver con el empleo de mujeres, con el empleo de jóvenes, esas brechas quedaron totalmente evidenciadas y por eso la política pública del gobierno nacional tiene que irse enfocada en esa situación a intentar resolverla. Dentro del proceso de reactivación surgen elementos nuevos, como por ejemplo, cómo logramos la cualificación de todo lo que tiene que ver de la formación para el trabajo. Hoy las necesidades que hoy requieren los campos laborales son totalmente diferentes antes de la pandemia. Hoy hablamos de temas virtuales, hoy hablamos de plataformas digitales con mucha más fortaleza. Y eso obliga a que las personas estén muy preparadas para esa situación. Por eso el Servicio Público del Empleo, el SENA, inclusive a largo plazo, cambiar la caracterización de la formación de muchas personas con el Ministerio de Educación. Yo creo que eso es lo que estamos trabajando en este momento de una manera muy fuerte y que queremos, y reitero, en los datos del DANE se están viendo los resultados.
En abril perdimos cerca de 5.500.000 empleos, formales 700.000, el resto de una manera informal. Pero ya hoy vemos que se volvieron al campo laboral cerca de 3.200.000 puestos de trabajo. Esto significa que estamos avanzando y que nuestras medidas van encaminadas. Pero ya frente a un tema puntual, en el tema rural, como lo expresaba nuestra consejera, aquí tenemos que trabajar el Estado como uno solo. Y en esa tarea, desde la Vicepresidencia de la República, nuestra consejera ha venido haciendo foros, invitando a todo el mundo, invitando cómo nos integramos. El tema rural es lo más delicado que tenemos en Colombia, el tema de empleo. La informalidad lo marca el tema rural. El 60, 70, hasta el 80% en algunos sectores estamos hablando. Por eso, nuestra misión de empleo ese es uno de los temas prioritarios. Y quiero agradecer también aquí en este escenario el trabajo y el acompañamiento de la OIT, porque ese es el punto en el cual nosotros podemos empezar a iniciar con la generación, cómo podemos sentar a todos los actores en este diálogo tripartita, empleadores, trabajadores y sobre todo en el campo colombiano, qué podemos hacer frente a esta situación. El campo colombiano es una de las actividades económicas con las cuales, fruto de la pandemia, le ha cumplido al país. Y de esa manera se ha venido beneficiando todos los colombianos en el derecho de la alimentación. Eso se ha cumplido. Pero necesitamos que la protección social de este sector sea una realidad. Nosotros creamos el decreto 1174 o el Congreso de la República y el objetivo primordial es el campo colombiano. ¿Cómo logramos que muchos trabajadores campesinos y más informales reciban la protección social del Estado? Nosotros en salud tenemos el proceso de universalidad. Todos los colombianos estamos protegidos en salud, pero en la protección para la vejez hasta ahora lo estamos construyendo. Programas creados hace años como beneficios económicos periódicos, que con un ahorro de la persona, un ahorro del posible empleador y con subsidio del gobierno, creamos un ingreso o una posibilidad de tener un ingreso para la vejez. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y en el caso concreto, en algo muy rural, aquí rápidamente, y sobre todo rompiendo con el tema de brechas de género y demás, en este momento, por ejemplo, manejamos un proyecto de víctimas exclusivamente para el sector rural, donde estamos llegando a cerca de 3.000 familias con programas de emprendimiento y demás. Es una muestra pequeña, un granito de arena para todo lo que hay que hacer, con la cual podemos llegarle a más de 3.000 familias y esto conlleva con recursos del gobierno, recursos internacionales, poder avanzar. Ayer, por ejemplo, estábamos diseñando para jóvenes en todos los territorios frutos del conflicto, que saquémoslos, démosles toda la capacitación y formación profesional para sacar adelante este tipo de personas, sobre todo en los sectores más rurales y alejados del territorio colombiano. Quiero cortar ahí y Gloria, muy amable por tu invitación y gracias a todos los panelistas. Gracias, señor ministro. Ya están llegando preguntas de diversos lugares del territorio interesantes, pero antes de esas preguntas del público quiero hacer una segunda y última ronda con las preguntas que queremos hacerles. Y va dirigida la misma pregunta para todos, porque queremos es que de aquí salga algo muy propositivo. Entonces, la pregunta para todos es hacer 3 recomendaciones específicas para no dejar a nadie atrás y para proteger a la población rural en relación con todas estas consecuencias que nos está produciendo la COVID-19. Quiero seguir en el mismo orden que empezamos, así que, señora Juliet de Rivero, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones de parte de su oficina? Muchas gracias, Gloria. Realmente es difícil escoger 3 porque habría muchas recomendaciones, digamos, pero si tuviéramos así que enfocarnos únicamente en 3, yo pienso que retomaría un poco lo que empecé diciendo, y es que la pandemia ha expuesto las desigualdades sociales y también ha expuesto la necesidad de invertir en la protección social y en los sistemas de salud pública. Entonces yo pienso que es importante que haya un debate público sobre cómo se va a revisar el presupuesto del Estado después de esta experiencia de la pandemia y dónde se tiene que poner el énfasis para invertir en instituciones que protegen los derechos económicos y sociales de la población. Entonces, esa sería la primera recomendación. La segunda sería realmente de buscar soluciones con las poblaciones más vulnerables a través de su participación.
quiero decir que las poblaciones mismas ayuden y dialoguen con el Estado en la búsqueda de esas soluciones, porque esas poblaciones son las que mejor conocen los desafíos que enfrentan, las que mejor conocen sus territorios, sus necesidades, y muchas de ellas, siendo pueblos indígenas y afros, también tienen el derecho a esta consulta previa, y digamos, buscar las soluciones con la población y con su participación es muy importante para que esas soluciones sean adecuadas y eficaces en la respuesta. Y tal vez la última recomendación, retomando un poco el punto con el que concluyó la consejera presidencial, a quien saludo, porque Nancy Patricia Gutiérrez, es el tema de la presencia integral del Estado. La pandemia también nos ha mostrado la urgencia de esta presencia integral del Estado, que es una presencia de varias instituciones del Estado en los territorios más remotos que están expuestos a la penetración por grupos criminales a veces y exponen los derechos más fundamentales de la población. Creo que esto es muy importante y lo que he observado en el poco tiempo que estoy en este cargo es que la Defensoría del Pueblo es un ejemplo del Estado presente en muchas regiones, con mucha proximidad a las poblaciones, y es un modelo que se puede seguir para garantizar esta presencia más amplia del Estado y proteger los derechos humanos a través de esa presencia y proximidad con las poblaciones. Gracias, Gloria. Bien, gracias, señora Juliet. Entonces seguimos con Aida Oliver. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones muy específicas desde el trabajo de UNICEF? Muchas gracias, Gloria, y también un saludo a la consejera Nancy Patricia y al señor ministro. En primer lugar, creo que, bueno, igual, es muy difícil coger tres. Yo tal vez quisiera comenzar con una pequeña reflexión, ¿no? Y es que la situación que se está viviendo hoy en todos los países del mundo como impacto del COVID, hay que verla no solamente como una crisis económica financiera, es una crisis que afecta directamente a las personas, ¿no? Y que este impacto social y económico de la pandemia tiene a corto y a mediano plazo definitivamente el rostro de un niño, el rostro de una niña o el rostro de un adolescente, ¿no? En ese sentido, el primer mensaje es que no hay mejor manera de enfrentar estos retos que invertir en la niñez. Este es el momento en que necesitamos ver el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío, y se necesita seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para que este esté presente a través de todos sus programas en todos los territorios, ¿no? También creemos que se necesita seguir avanzando en esos marcos legales que protejan a los niños de los diferentes tipos de violencia. En este momento está en debate la ley de prevención del castigo físico, que son marcos legales importantes para un país como Colombia y que ayudan y apoyan precisamente a romper con esos círculos de violencia. Se necesita también promover estrategias de comunicación que promuevan prácticas no discriminatorias y que promuevan prácticas positivas de crianza, ¿no? Colombia ha hecho un ejemplo al mundo con la atención a la niñez migrante venezolana, y continuamos que esos esfuerzos para esas poblaciones vulnerables, me explico, más de casi 44.000 niños, más de 44.000 niños han tenido el derecho al registro a una nacionalidad, y eso es algo muy, muy admirable, ¿no? Sin embargo, hay que continuar ahora en el periodo de pandemia, y cuando nos vayamos acercando al periodo post-pandemia, de seguir invirtiendo precisamente en esos grupos vulnerables, promover los espacios de participación de los y las adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias y la comunidad, y ojalá que podamos muy pronto llegar a tener esa oportunidad, esos entornos protectores en donde los niños puedan caminar y jugar libremente en esos espacios, sin tener, digamos, miedo a ser abusado, como dije anteriormente, o a ser reclutado por un grupo ilegal, sino que realmente podamos, digamos, tener esos entornos protectores. Quiero también decirles que cuenten siempre con el apoyo de UNICEF en las estrategias que están llevando a cabo. Estamos tratando de innovar y estamos tratando de ver cómo, dentro de lo que se puede con las condiciones de la pandemia, llevar a cabo esas estrategias innovadoras, acompañando a las instituciones del Estado, acompañando a las instituciones locales, a los gobiernos locales, para poder, digamos, dar una respuesta
a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Aida. Priscila, ¿qué diría usted que trabaja desde los territorios, de dónde deberían concentrarse las acciones específicamente del Estado, pero también de otras organizaciones para poder lograr, que jóvenes, en el caso que es su trabajo, pues no se queden atrás y puedan mejorar su situación en medio y después de la pandemia? Bueno, muy bien. Yo creo que es importante que las áreas de cooperación, tanto como las entidades territoriales y el Estado, deben articularse para seguir generando acciones en pro de proteger a la niñez, sobre todo en las zonas rurales. Y lo digo en el tema de que estas acciones se deben de descentralizar, ¿sí? Porque si bien llegan a ciertos puntos centrales de los diferentes departamentos, pero no llegan a descentralizarse a zonas de difícil acceso, a zonas rurales. Creo que eso es algo muy importante para que nosotros sigamos protegiendo a nuestros niños y niñas desde esos entornos. Y trabajar articuladamente, tanto los entornos institucionales como comunitarios, para proteger la integridad de nuestros niños y niñas. Otro tema importante que me parece que debe de generar esto también es la participación de nuestros niños y niñas. Visibilizar la participación, que sus voces sean escuchadas. Esto genera un impacto también y podemos generar acciones para que nuestros niños y niñas cada vez se empoderen más y se reconozcan como sujetos de derecho, que reconozcan en ellos también la capacidad que tienen para participar y que se tenga en cuenta su opinión, ¿no? Dentro de esta situación, debemos verlo como una oportunidad de generar participación comunitaria, ¿sí? Dentro del territorio, específicamente aquí en mi resguardo, hemos generado una participación comunitaria de la mujer. Miramos que el rol de la mujer es imprescindible para que se genere transformaciones y cambios dentro de lo que ha sucedido con la pandemia y posiblemente luego de que esto pase, ¿no? Tenemos un grupo de 35 mujeres entre edades desde los 7 años hasta 60 años, que han tomado este tema de la pandemia como una oportunidad de fortalecer su cultura a través del tejido. Entonces, miramos que se está fortaleciendo no solamente una técnica de tejido, sino que se está fortaleciendo el liderazgo y el rol de la mujer dentro de las comunidades indígenas, específicamente dentro de la comunidad indígena de los Pastos. Miramos que la mujer se está empoderando cada día más y está involucrando a los niños y niñas para que se generen unos procesos de transformación, ¿sí? Entonces miramos cómo ellas fortalecen su cultura, su identidad y también están generando una oportunidad de empleo a través del tejido, de una u otra forma, ¿no? De forma indirecta, pues están generando esas oportunidades de empleo desde una posibilidad o desde una transformación diferente. Podemos mirar de que existen oportunidades pensadas desde algo que nosotros llamamos en nuestras comunidades el summa causae, ¿sí? Entonces, creo que esto es algo muy fundamental y que debemos apostarle para que las transformaciones estén enfocadas desde este buen vivir. Cuando hablamos de summa causae, hablamos de el buen vivir. Entonces, es cómo generamos nosotros unos procesos que sean integrales, que beneficien a las personas, pero también beneficien al medio ambiente, que estén en equilibrio con la naturaleza, que estén en equilibrio con los demás seres que pues habitamos en este planeta. Creo que esa es una de los grandes retos y creo que debemos de apuntarle precisamente a generar esas acciones para el buen vivir de todas nuestras comunidades y de nuestro planeta. Muy bien, gracias Priscila. Sí, el buen vivir con el planeta, muy buen mensaje para
esta conversación. Bueno, yo quiero seguir ahora con la consejera Nancy Patricia Gutiérrez. No sé si más que recomendaciones, de pronto usted sería un poco de respuesta más bien a esas recomendaciones que han hecho nuestros otros panelistas, o bueno, nuestras panelistas que la han antecedido. Y en ese sentido, pues bueno, ya ellas pusieron varios temas. Uno de ellos es llegar pues a poblaciones con difícil acceso y demás. ¿Cuáles serían sus respuestas, señora consejera? Sí, yo creo que aquí, con un enfoque de derechos humanos que tenemos todas las personas que estamos participando, pues coincidimos indiscutiblemente en estas propuestas, pero tomando nota, déjeme recoger en tres también opciones. En primer lugar, yo creo que Colombia requiere un fortalecimiento institucional participativo. Desde el comienzo se requiere una mayor articulación entre las entidades del Estado colombiano en todos los niveles y de todos los poderes, incluyendo a la justicia, por ejemplo, y a los órganos de control, pero muy de la mano con la gente, como lo decía ahora Priscila. Si logramos identificar en los territorios esos liderazgos que nos ha dado una demostración perfecta, Priscila, desde lo que son los pueblos indígenas, su visión ancestral y cómo pueden apoyar para este fortalecimiento institucional, vamos a lograr una nación mucho más compacta y generando unos objetivos sin importar las diferencias, unos objetivos comunes para lograr efectivamente el bienestar de la gente. En segundo lugar, diría yo que es necesario revisar la formación integral. Lo decía ahora Aida, la necesidad de esos programas de entornos protectores para niños, niñas y adolescentes. Estamos con UNICEF precisamente y con OIM y 22 entidades de orden nacional sacando adelante un programa Súmate por mí para la prevención de reclutamiento, uso, utilización, abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y aquí se requiere, pues, es una dinámica muy grande también, en donde está no solamente el Estado, los organismos internacionales, pero la comunidad, sin lugar a dudas, es importante. Decía el ministro Ángel Custodio, la necesidad de revisar la formación para el trabajo. Hoy, como lo decía Ítalo, Día del Trabajo Decente, una reflexión muy grande para poder garantizar el derecho a la seguridad social, pues se requiere también buscar cuál es la especialidad que se exige hoy en medio de estas circunstancias para poder ofrecerla a nuestros jóvenes, para que salgan con unas oportunidades de trabajo decente. Y ahí tenemos, por ejemplo, la semana pasada vimos las condiciones de las escuelas en el Pacífico Nariñense, muy tristes. Las mamás nos decían, necesitamos que nos mejoren la infraestructura de las escuelas para que los niños quieran ir a la escuela, quieran ir al colegio. Se requiere la conectividad. Indiscutiblemente, la pandemia ya nos dejó con esta relación virtual y de eso no se escapan nuestros niños y niñas. El Ministerio de las TIC trae aceleradamente la conectividad sobre todas las zonas rurales y allí hay un gran desafío. Y en tercer lugar, que también lo decía ahora Priscila, la necesidad de fortalecer los programas ambientales, pero ojo, teniendo en cuenta el llamado, por ejemplo, el presidente Iván Duque dijo la semana pasada en la Asamblea de Naciones Unidas, en nuestra riqueza de biodiversidad se encuentran grandes oportunidades para poderlo orientar de manera equilibrada con la participación de las comunidades. Ahí tenemos grandes oportunidades que haciendo la recuperación ambiental, pero teniendo una visión de desarrollo sostenible, de verdad que se van a abrir muchas oportunidades para la gente, sobre todo en los sectores rurales y de la mano con las oportunidades del sector agropecuario. Gracias, consejera. Sí, algunos de los puntos que usted ha tocado aquí creo que vienen en las preguntas del público que ya han seguido llegando. Y quiero seguir entonces con Ítalo Cardona. ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones desde la OIT para no dejar a nadie atrás? Gracias, Gloria. La OIT señaló en el marco de esta pandemia como unas respuestas en 4 pilares. Entonces, yo voy a juntar los 2 primeros pilares para acotarme las 3 respuestas. El pilar 1 y el pilar 2 estaba orientado a cómo estimular la economía, cómo estimular el empleo, pero también cómo apoyar las empresas, los empleos, los ingresos, es decir, cómo efectivamente el estímulo, la inversión económica va orientada efectivamente a crear oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo decente en todos los territorios. Y ahí me sumo a lo que señalaba Priscila, efectivamente, cómo que tendría que asegurar ese tipo de inversión
que permita la generación de un empleo local, un empleo que beneficie efectivamente a todo el territorio, especialmente más a los territorios más alejados, a los territorios donde hay más riesgo de que hayan personas que estén fuera de los beneficios de los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, donde se tiene que acelerar el trabajo que se tiene que llevar ahí. Importante que se fijen, y yo creo que Julieta me señalaba un punto, y Aida, que es importante que se fijen ciertas prioridades, ciertos sectores prioritarios. Es decir, es cierto, efectivamente, la pandemia ha dejado en evidencia muchas brechas que existen y hay muchas que queremos atender, pero hay ciertas que efectivamente hay muy especiales y que han estado poniéndose de manera muy evidente. En general, dos sectores muy importantes, uno, mujeres, es decir, que efectivamente el empleo de mujeres es el que más ha sido golpeado a través de la pandemia, y dos, la situación de los jóvenes, sobre todo los jóvenes que van buscando en esa etapa de formación, pasando al empleo, son de los grupos que son en general, de manera transversal, mucho más golpeados, pero por supuesto que existe una focalización más específica donde la situación de territorio, la situación rural, urbano, la situación de poblaciones indígenas hace un llamado a que estas inversiones efectivamente se alineen hacia eso, y hay que estamos conversando con el Ministerio de Trabajo y estamos conversando también con la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer para también avanzar en ese proceso y avanzar en esa respuesta. Ese sería el uno. El pilar 3 de la OIT señaló la importancia de proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y ahí hemos venido haciendo un trabajo muy, muy fuerte con el Ministerio de Trabajo y con algunas otras gremios empresariales para avanzar en la seguridad y salud en el trabajo en el sector rural. El sector rural, el sector agrícola, es un sector que no paró durante la pandemia y no ha parado, y sigue trabajando y sigue produciendo alimentos para que efectivamente podamos todo el mundo como sociedad tener acceso a ellos. Es importante garantizar que efectivamente ellos tengan un conocimiento, unas herramientas para garantizar que su entorno sea seguro y saludable, con particularidades y con sus condiciones, y hemos estado haciendo un esfuerzo muy enorme para poder llegar al sector rural y para poder garantizar y para poder construir entornos seguros y saludables. Y mi tercera recomendación, que va asociado al pilar 4, ya lo señalé, es cómo recurrir al diálogo social para encontrar soluciones. Los espacios como lo que señalaba el señor ministro de la misión de empleo, o como otros espacios que son, digamos, los espacios propicios para discutir y para fomentar esa participación que han hablado todas las que me han antecedido, cómo se fortalecen esos espacios de participación, cómo se fortalece el diálogo y cómo juntos y juntas encontramos las soluciones que más se adecúen a la necesidad de Colombia, pero que también ayuden a que no solamente reparar lo que hemos perdido, sino que reconstruir para que nos permitamos salir como sociedad fortalecidos para poder avanzar en el alcance de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Bien, Ítalo, muchas gracias. Ministro, creo que ya le han puesto a ustedes varios puntos en los cuales nos puede también comentar cuáles podrían ser esas acciones. Bueno, ya se ha hablado básicamente del tema de diálogo social o de diálogo incluyente con las comunidades para ver estas soluciones, empleabilidad de mujeres, de jóvenes, protección social para el sector rural. Cuéntenos qué nos responde, qué nos cuenta. No, quiero complementar varios temas. Cuando un país como el nuestro, con tantas diferencias sociales que tenemos, donde la inclusión laboral cada día es más compleja y la pandemia se nos volvió un dolor de cabeza, pero sin embargo, nosotros vemos que el país está caminando en la senda correcta. En dos temas puntuales que he escuchado acá, en el tema del campo colombiano, es bueno recordar acá en este instante lo que está haciendo nuestro Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, estamos con un programa que se llama Crecimiento Verde, con el cual, con inversiones estatales, se quiere llegar a las regiones más profundas para, obviamente, generar programas de emprendimiento, programas de integración y, sobre todo, lo más importante, mejorar la calidad de vida del sector rural. Ese es un programa grandísimo, y desde el Ministerio de Trabajo nosotros tenemos un programa que se llama Equipares, Sello Equipares, con el cual estamos tratando de romper la brecha entre género, o sea, hombres y mujeres. Este es un tema que nosotros queremos impulsar de una manera muy fuerte, y también lo queremos hacer Equipares Rural. Esto significa que el campo colombiano sea visible, que nuestras mujeres colombianas, nuestras campesinas colombianas sean una realidad.
Ayer, por ejemplo, estábamos hablando con toda la productividad del cacao y demás, cómo es, y la mujer ocupa el primer lugar. Como en temas de cosechas, en temas de recolecciones, la mujer siempre está al frente. Por eso todas las normas laborales tenemos que buscar cómo combatimos esa informalidad en el campo colombiano. Y es el reto en el cual estamos empeñados. La informalidad, en primer lugar, lo que queremos es garantizar que exista su seguridad social. La salud ya la tenemos garantizada. Su protección a la vejez es lo que tenemos que empezar a construir. Y ese es el gran reto que nosotros tenemos y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Entonces, mi querida Gloria, yo creería que a manera de conclusión, decir que el gobierno nacional en época de pandemia está haciendo lo correcto. Y algo nuevo que casi se me escapa. El Congreso de la República acabó de aprobar la nueva forma de repartir las regalías en Colombia. Y las regalías es a los sectores rurales. Y el compromiso con los entes territoriales, con nuestros alcaldes, con nuestros gobernadores es, oiga, ¿cómo recibimos esos recursos? ¿Cómo los llevamos a la región? ¿Cómo sacamos adelante nuestras vías? ¿Cómo mejoramos nuestra agua potable? ¿Cómo mejoramos todo lo que tiene que ver con la conectividad? Lo que hablaba nuestra consejera, por ejemplo, algo tan sencillo de que en Colombia todo el mundo tenga acceso en la educación, por ejemplo, en la conexión en TIC y demás. Eso se tiene que ser una realidad. Y nosotros lo estamos impulsando. Por ejemplo, en trabajo en casa, logramos que no se pague el subsidio de transporte, sino ahora se cree la figura del subsidio a la conectividad. O sea, todos esos son mensajes que estamos mandando de cómo podemos generar más integración, más empleabilidad y demás. Y las inversiones, acuérdense que para generar empleo es inversión privada, inversión del Estado y esta semana con el Ministerio de Comercio recepcionando inversión extranjera para impulsar toda esta tarea que queremos hacer. Y obviamente en el día de hoy, trabajo decente es lo más importante. Sí, puede haber mucho crecimiento económico, pero tenemos que generar ingresos en las familias, tenemos que generar más trabajo y sobre todo trabajo decente, y es la tarea que tenemos nosotros acá. De modo que, gracias. Bien, gracias, señor ministro. Creo que tuvimos algún problema con la conexión de la señora consejera y había una pregunta muy directa para ella, pero quiero hacerla a ver si alguno de los panelistas se le mide a responderla. La hace Tomás Guzmán Posada, es una persona en condición de discapacidad auditiva bilateral congénita e irreversible con una calificación por discapacidad del 41.78%. Y esta persona, Tomás, lo que nos pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado para tener en cuenta a este tipo de población como la de él en la ruralidad? No sé si de pronto el ministro se nos aventura en una respuesta o alguna recomendación por parte de alguno de nuestros invitados de las agencias de cooperación. Mira, rápidamente, en este momento en el Ministerio de Trabajo tenemos varias normas que hoy existen. Las personas que quieran utilizar o quieran ganar algún tipo de licitación van a tener más puntos si contratan población discapacitada. Tenemos en este momento 3.000 solicitudes de empresas y ahí un 7% más o menos son empresas rurales, de la cual si ustedes me contratan a personas con discapacidad pueden tener la posibilidad de ganarse una licitación. Y repito, estamos haciendo un plan de choque para entregar 3.000 certificaciones en ese sentido que va a beneficiar a 10.000, a 12.000 familias con discapacidad. Esa es una cosa que quería ahí colocarla ahí, Gloria. Bueno, pues este anuncio que usted nos hace, señor ministro, creo que de pronto puede llenar un poco la expectativa de Tomás, quien nos hizo esta pregunta. Y pues bueno, hay que buscar entonces que estas empresas realmente respondan a esa iniciativa que tiene el gobierno nacional para que más personas en condición de discapacidad puedan obtener un empleo digno. La siguiente pregunta la hace María Victoria Fuentes Capacho. Ella es estudiante de tercer semestre de Administración Pública de la ESAP. Y la pregunta que nos envía es qué proyectos se están trabajando para la población rural en cuanto a sostenibilidad e innovación.
creo que esa pregunta también es para el ministro. Así que, señor ministro, yo le cedo la palabra y no sé si alguno de nuestros otros invitados quiera después también intervenir. Pero sí, le repito la pregunta, ¿qué proyectos se está trabajando para población rural en cuanto a sostenibilidad e innovación? Que es uno de los temas que también terminan poniéndose muy sensibles luego pues de la pandemia que, como sabemos, ha dejado como al desnudo algunos retos que tenemos como sociedad. No, vuelvo a decir, uno utiliza todos los canales que tenemos en este momento, pero muy concretamente, en este momento el SENA está haciendo esa tarea. El SENA está llegando con programas con programas de emprendimiento rural y sobre todo con ciencia y tecnología acompañados. Yo creo que es importantísimo. Hoy, inclusive yo presido la Junta Directiva del SENA. Aprobamos unos cupos para más o menos 100.000, 200.000 personas en la Colombia profunda para llegarles a esos jóvenes. Y es muy importante esa interacción entre el alcalde, el director regional del SENA, para que podamos llegar y utilizar todas nuestras plataformas tecnológicas para llegar, pero y sobre todo impulsar emprendimientos como estos, plataformas tecnológicas de ciertas actividades agrícolas para poder comercializarlo. Es un reto que tenemos y yo creo que podemos avanzar en ese sentido. Gracias. Sí, no sé si me permiten, si me permite, Gloria, aunque no estoy con video, pero aquí puedo complementar a través de audio las medidas del gobierno claro en materia, sí, gracias, Gloria. En materia ambiental, que también preguntaba, pues fíjese que se generó una convocatoria de parte del Ministerio de Ambiente para que se puedan presentar mujeres indígenas en la Amazonía colombiana de la deforestación y la conservación de bosques de la región. Yo creo que este es un ejemplo extraordinario, una convocatoria para mujeres indígenas que promueven, obviamente, la posibilidad de tener unos ingresos y además de cumplir con la tarea de preservación del medio ambiente. Bien, qué bueno, señora consejera, que no se desconectó y que nos está escuchando. Sí, no la podemos ver, pero la escuchamos fuerte y claro. Y quiero hacer la última pregunta del público, por favor, para nuestros invitados, pero creo que estaba dirigida justamente a UNICEF. Y es la siguiente, la hace Gislenis Roa. Y dice, mi hija tiene 8 años y no cuenta con los recursos de un computador y la mayoría de sus actividades son virtuales como videollamadas. No contamos con internet y se me hace muy difícil asesorarla pues a mí misma, yo misma, perdón, ya que no cuento con los conocimientos pues como requeridos para hacerle, ayudarla a ella a esclarecerle esas dudas. ¿Qué se le puede decir a esta mamá que creo representa a, no sé, miles, tal vez millones de familias en Colombia que no tienen conectividad, que no tienen acceso a dispositivos electrónicos y que pues esta virtualidad ha generado una brecha adicional? No sé si alguno de nuestros invitados quiere intervenir o incluso la propia consejera. Bien, gracias Gloria. No sé si me escucha. Muy bien, adelante. Bien, gracias. Bueno, yo pienso que en primer lugar quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un mensaje súper caluroso a los papás, a las mamás, a todos los padres de familia, porque realmente lo están haciendo bien. O sea, estar realmente en una situación como la que hemos vivido nosotros de un confinamiento, algunos en zonas urbanas, otros en zonas periurbanas, otros en zonas más desfavorecidas, en zonas rurales. Ese énfasis de los padres de familia de mantener la educación de sus hijos en estos momentos, a como dé lugar, con los recursos que tienen, pues es una cosa que debemos de reconocer y debemos de sentirnos muy orgullosos como padres de familia. En primer lugar, quiero felicitar a esta oyente precisamente por ese interés y todo. Creo que parte de la respuesta lo han dado ya, lo dio la consejera Nancy Patricia cuando habló de que el gobierno y el Estado está precisamente junto con el Ministerio de Educación estudiando, ¿no? Todos estos lugares, todos estos sitios de Colombia en donde desafortunadamente la conectividad no está disponible.
Yo lo que les quiero sugerir es que, en primer lugar, entendemos y sabemos que es una época de retos muy fuertes, pero podemos lograr muchas cosas en la casa con los niños, con los medios que tenemos. Hay que acompañarlos en las medidas de nuestras posibilidades. Hay que acercarse a la escuela. Yo pienso que este es el momento en que los padres de familia tendrían que estar muy cerca de la escuela, muy cerca de los maestros, comunicándose con ellos, para que de manera conjunta poder establecer precisamente cuáles son esos mecanismos en los cuales pueden dar respuesta específica a los distintos casos. Lo ideal sería tener la conectividad. Sabemos que eso es un proceso. Sin embargo, en este momento lo más importante es mantener esa relación padre de familia, niño, niña, adolescente, conversaciones proactivas, mantener esa rutina, permitir que los niños puedan expresar sus emociones, mantenerle viva ese interés por la escuela, utilizando los medios que en este momento se tengan. Y bueno, y acercarse a la escuela y apoyar a la escuela, apoyar a las propias organizaciones de padres de familia para que realmente se pueda esa propuesta que se está haciendo desde el Estado de llegar a esa interconectividad, como se nos ha dicho acá, pues sea una realidad en cada uno de los territorios de Colombia. Gracias. Bueno, gracias Aida, gracias a todos nuestros participantes y me voy a tomar unos minutos para tomarme el atrevimiento de hacer como una especie de resumen de las principales conclusiones y recomendaciones de esta conversación que estuvo tan importante. Creo que voy a destacar unos puntos recogiendo las ideas de todos. Hay que revisar cómo el presupuesto del Estado se concentra en las necesidades más urgentes, que de eso también hablaron los dos funcionarios públicos que representaron al gobierno nacional acá, al ministro y a la consejera, pero creo que todos coincidieron, y eso me parece muy importante, es que la participación de la sociedad en la construcción de las soluciones es un tema muy, muy importante. Lo mencionaron todos ustedes, así que creo que es un punto a destacar, porque sin esa participación, pues termina siendo muchas veces lo que comúnmente se quejan las poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales, y es que llegan soluciones desde Bogotá desconociendo un poco los entornos y las necesidades del territorio. Y en eso Priscila pues puso un ejemplo muy interesante de cómo las mujeres están trabajando tejidos para recuperar el tema cultural, pero que además termina siendo una oportunidad para obtener ingresos, y esas son como esas iniciativas que deberíamos poder promulgar por el resto del país. Otro tema muy importante es invertir en la niñez, que lo resaltó muy bien Aida, y en seguir generando esos marcos legales protectores para los niños, niñas y adolescentes. Presencia integral del Estado, de la cual no solamente se habla en estos temas cuando estamos hablando de derechos económicos, políticos y sociales, sino también cuando se habla de la seguridad física, que ya se ha hablado también en otros escenarios. Muy importante cuando Priscila nos pone el acento en que puede haber muy buenas iniciativas a nivel nacional, pero que al aterrizarlas al territorio, definitivamente hay algo de desconexión, y creo que ahí entra un punto que puso la señora consejera presidencial para los derechos humanos, y es la necesidad de articular Estado, nación y territorio para que esas soluciones lleguen realmente a donde deben llegar, que es a la población más vulnerable. Me quedo pues con una frase muy interesante que nos contaba un poco Priscila, y ese del buen vivir con el planeta y con la madre tierra. Creo que finalmente allá es donde van y deberían ir enfocadas todas estas iniciativas. Así que con estas breves conclusiones les doy las gracias a los organizadores, al Sistema de Naciones Unidas en Colombia por ponernos a conversar de estos temas, al señor ministro, a la consejera que creo que nos estuvo acompañando hasta el final, aunque no la vimos, a la señora Juliet de Rivero, a Aida Oliver y Talo Cardona, que hacen parte del Sistema de Naciones Unidas, que convocó esta importante conversación, y también a Priscila, que lástima que no pueda presentarnos una foto, un video de su lugar, porque debe ser muy hermoso desde donde nos está acompañando hoy cerca a Cumbal. Así que con eso nos despedimos y los esperamos en el siguiente conversatorio que hace parte pues de esta iniciativa de Naciones Unidas en Colombia. Muy buena tarde para todos. Mil gracias. Buenas tardes. Buena tarde para todos. Gracias. Luego. Hasta luego. Adiós.